están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. A continuación, los titulares del programa de hoy. El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, reafirmó su confianza en la administración de Donald Trump para enfrentar a la dictadura de Nicolás Maduro. En Brasil, la empresa Petrobras confirmó el hallazgo de una nueva reserva de petróleo en el campo de Bucios, una de las principales zonas de producción offshore. El domingo 23 de febrero se llevarán a cabo las elecciones federales en Alemania, en medio de una crisis económica. Se reveló la existencia del Departamento de Tareas Especiales, una unidad secreta de inteligencia rusa dedicada a llevar a cabo ataques encubiertos contra Occidente, según un informe del Wall Street Journal. Vamos ahora con el desarrollo de la información. El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, reafirmó su confianza en la administración de Donald Trump para enfrentar a la dictadura de Nicolás Maduro. Desde su exilio en España, González destacó el interés del nuevo gobierno estadounidense en la crisis venezolana y también reveló que tuvo reuniones clave con líderes internacionales. El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, afirmó que la administración de Donald Trump tiene claro cómo enfrentar al régimen de Nicolás Maduro y espera que las acciones de Estados Unidos lleguen pronto. González Urrutia, quien se encuentra en el exilio en España desde septiembre del 2024, hizo estas declaraciones durante su participación en la Conferencia de Seguridad en Múnich, en Alemania. Según explicó, el nuevo gobierno estadounidense mostró interés en la situación venezolana desde su primer día en funciones. Aseguró que apenas Trump tomó posesión, su secretario de Estado, Marco Rubio, mantuvo una videoconferencia con él y con María Corina Machado, en la que discutieron posibles estrategias para abordar la crisis en Venezuela. González Urrutia calificó la conversación como franca y útil y sostuvo que el diálogo fue en español. Durante su gira, el mandatario electo sostuvo reuniones con figuras clave en el escenario internacional. En Múnich se encontró con el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, con quien conversó sobre la investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen chavista. También se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, y con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Tras su paso por Alemania, González Urrutia viajará a Ginebra, Suiza, donde participará en la Cumbre de Derechos Humanos y Democracia el 18 de febrero. En ese evento recibirá el Premio al Coraje, un reconocimiento que también será otorgado a María Corina Machado por su liderazgo en la lucha por la democracia en Venezuela. Y el gobierno de Estados Unidos ha logrado un importante golpe contra la dictadura de Nicolás Maduro con la incautación del Dassault Falcon 200X, una aeronave vinculada a la cúpula chavista que habría sido utilizada por altos funcionarios, incluyendo a la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Según expertos, la información contenida en el avión podría aportar pruebas clave sobre tráfico ilícito, lavado de dinero y operaciones encubiertas del régimen venezolano. La aeronave, retenida inicialmente en República Dominicana en septiembre del 2024, fue finalmente incautada el pasado 6 de febrero bajo el gobierno de Donald Trump, con la supervisión del secretario de Estado Marco Rubio. De acuerdo con fuentes oficiales, Estados Unidos analizará la caja negra y la bitácora de vuelo, lo que permitirá obtener un registro detallado de los viajes, los pilotos y las rutas utilizadas. Según reportes, este avión habría transportado a figuras clave del chavismo, incluyendo a Jorge Rodríguez, Vladimir Padrino López, Tarek William Saab y Diosdado Cabello, así como a familiares de altos funcionarios. También se le vincula con viajes a países como Argentina, Brasil, Cuba, Nicaragua, Turquía y Rusia, donde se sospecha que se realizaban operaciones de contrabando de oro y narcotráfico, según informó el diario Las Américas.
Y ahora nos vamos a Brasil, donde Petrobras descubrió una nueva reserva de petróleo en el campo de Búzios, Brasil, a más de 5.600 metros de profundidad. Este hallazgo refuerza el potencial del presal como una de las regiones más prometedoras para la explotación petrolera. Ubicado en la cuenca de Santos, Búzios reproduce 730.000 barriles diarios, siendo el segundo mayor yacimiento del país. Brasil, con una producción de 3.27 millones de barriles diarios, busca alcanzar los 4 millones en los próximos años. Petrobras ha confirmado el hallazgo de una nueva reserva de petróleo en el campo de Búzios, una de las principales zonas de producción offshore en Brasil. La perforación, realizada a más de 5.600 metros de profundidad, ha revelado una acumulación de crudo en una zona inferior a la reserva principal, consolidando el potencial del presal como una de las regiones más prometedoras para la explotación petrolera. El pozo, ubicado a 189 kilómetros de la costa de Río de Janeiro, forma parte de la cuenca de Santos, donde Brasil ha centrado su desarrollo energético en los últimos años. Actualmente, Búzios produce más de 730.000 barriles diarios, situándose como el segundo mayor yacimiento del país, solo detrás de Tupi. Petrobras, junto a sus socios chinos CNOOC y CNPC, continuará con la evaluación del área ante la posibilidad de un potencial aún mayor del estimado hasta ahora. El presal brasileño se ha consolidado como una de las reservas de crudo más valiosas del mundo debido a la alta calidad del petróleo encontrado, con bajo contenido de azufre y tasas de recuperación superiores a otros proyectos offshore. Sin embargo, la explotación de estos yacimientos plantea desafíos técnicos debido a su profundidad extrema y la capa de sal que cubre los depósitos, requiriendo innovaciones en perforación y producción. Brasil, que ya produce 3.27 millones de barriles diarios, busca alcanzar los 4 millones en los próximos años. Y en otras noticias, el presidente de Argentina, Javier Milei, enfrenta una polémica tras haber promocionado a través de su cuenta de X una empresa privada de criptomonedas que luego fue relacionada con una presunta estafa. Milei eliminó el post y aclaró que tras investigar el proyecto decidió no respaldarlo. La criptomoneda denominada Libra perdió aproximadamente 4.000 millones de dólares en capitalización de mercado en solo 5 horas, lo que llevó a grandes pérdidas para muchos inversores y ganancias millonarias para otros. La empresa detrás de Libra, Keep Protocol, celebró su lanzamiento y afirmó que Milei no tuvo ninguna participación en su desarrollo, destacando que se trata de un proyecto privado. El caso de Libra refleja la volatilidad de las meme coins, criptomonedas sin un plan de desarrollo sólido que dependen del apoyo de comunidades en redes sociales y figuras públicas. Por otro lado, les contamos que el primer ministro británico Keir Starmer abrió la puerta para enviar tropas de paz a Ucrania, convirtiéndose en el primer líder europeo en asumir este compromiso antes de la reunión de emergencia en París para debatir el papel de Europa en un posible alto al fuego. El anuncio subraya la creciente percepción de que los países europeos deberán asumir una mayor responsabilidad en la seguridad de Ucrania, mientras Estados Unidos negocia en solitario con Rusia una posible salida al conflicto. El presidente francés Emmanuel Macron será el anfitrión de la cumbre, en la que participarán líderes de Alemania, Italia, Reino Unido, Polonia, España, Países Bajos, Dinamarca, la Unión Europea y la OTAN. El gobierno sueco también expresó su disposición a contribuir con tropas de paz, según declaró el primer ministro Ulf Kristersson, aunque condicionó cualquier decisión al avance de las negociaciones. Sin embargo, el envío de estas fuerzas implicaría riesgos de confrontación directa con Rusia y representaría un desafío logístico para unos ejércitos europeos que ya han visto sus arsenales reducidos por el suministro continuo de armas a Ucrania. Con esta información cumplimos con la primera pausa del programa. Volvemos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino.
un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. Alemania enfrenta su peor crisis económica en 2 décadas, impulsada por altos costos energéticos, restricciones fiscales y pérdida de competitividad. Ciudades industriales como Gelsenkirchen sufren desempleo récord, mientras empresarios piden inversiones urgentes en infraestructura. Expertos advierten que sin reformas estructurales, el país podría encadenar 3 años consecutivos de contracción económica, un hecho sin precedentes. A medida que la economía alemana atraviesa su peor desempeño en 2 décadas, los votantes exigen reformas urgentes para revitalizar el país, según informó la agencia de noticias Reuters. La crisis energética tras la guerra en Ucrania, las restricciones fiscales y la pérdida de competitividad han golpeado especialmente a ciudades industriales como Gelsenkirchen, donde el desempeño y la pobreza infantil alcanzan niveles récord. Lars Baumgärtel, ejecutivo de una de las últimas fábricas en la zona, señala que el alto costo de la energía ha puesto en peligro la supervivencia de muchas empresas del Mittelstand, el corazón manufacturero de Alemania. Necesitamos inversiones urgentes en infraestructura y energía para modernizar la economía, sostiene. Mientras tanto, la frustración ha alimentado el ascenso de la derecha de AfD, que ha capitalizado el descontento con la política energética y económica del país. Aunque Friedrich Merz descarta cualquier alianza con el partido, enfrenta la presión de sectores que piden relajar la disciplina fiscal para reactivar la economía. Los expertos advierten que sin cambios estructurales, Alemania podría enfrentar un 3er año de contracción económica, algo inédito en su historia reciente. Franziska Palmas, economista senior de Capital Economics citada por Reuters, advierte que, sin cambios sustanciales, Alemania podría enfrentar un 3er año de contracción económica, algo inédito en su historia reciente. Continuamos con Alemania, que se prepara para celebrar elecciones generales anticipadas este domingo, 23 de febrero. Los comicios están marcados por novedades en el sistema electoral, pero sobre todo por la batalla de candidatos propuestos por los principales partidos para ocupar la Cancillería en la próxima legislatura. Además, el país llega a estas elecciones en medio de una crisis económica y preocupación de la población por la inclinación más socialista que ha tomado Alemania en los últimos años. Entre los candidatos que se postulan para presidir al Ejecutivo alemán se encuentra Olaf Scholz, canciller que ha sido reelegido por los socialdemócratas para optar por un segundo mandato. También se encuentra Friedrich Merz, el principal candidato de la oposición, que lidera las encuestas de cara a estos comicios. Merz es considerado de ideología conservadora y pro-europea. Fue diputado del Bundestag desde 1994 hasta el 2009, cuando decidió dejar la vida política de forma temporal. Por otro lado, está Alice Weidel, candidata propuesta por la derecha alemana, quien se unió a AfD en el 2013, pocos meses después de la fundación del partido. Ha sido diputada en el Bundestag alemán desde el 2017 y en el 2022 fue elegida portavoz federal de AfD, siendo desde entonces una de las voces centrales del partido, abogando desde ahí por el cierre de las fronteras y el cese de los estudios de género en las universidades. Robert Habeck, vicecanciller y ministro de Economía y Protección del Clima en la administración liderada por Scholz, surge como el candidato de los verdes, apostando por políticas de seguridad de línea dura y la inversión en una economía de emisiones neta cero. Por otro lado, el Departamento de Estado de Estados Unidos eliminó de su web la declaración de que no apoya la independencia de Taiwán, lo que Taipei interpreta como un respaldo ante la creciente tensión con China. Aunque Washington mantiene su oposición a cambios unilaterales del statu quo, ahora destaca la cooperación tecnológica y militar con Taiwán.
El cambio ocurre mientras China intensifica su actividad militar cerca de la isla, con 24 aviones y buques en patrullaje. Para contrarrestar estas tensiones, Estados Unidos y Canadá realizaron tránsitos por el estrecho de Taiwán. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha eliminado de su página web la declaración de que no apoya la independencia de Taiwán, lo que ha sido interpretado por el gobierno taiwanés como un respaldo a la isla en medio de las crecientes tensiones con China. El cambio en la ficha informativa sobre Taiwán mantiene la oposición de Washington a cualquier modificación unilateral del statu quo, tanto por parte de Beijing como de Taipei, pero omite la frase "no apoyamos la independencia de Taiwán". Además, el documento actualizado menciona la cooperación taiwanesa con el Pentágono en el desarrollo tecnológico y de semiconductores y reafirma el respaldo de Estados Unidos a la inclusión de Taiwán en organismos internacionales donde sea aplicable. El ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Lin Chia-lung, agradeció el apoyo y la postura positiva de Estados Unidos en un comunicado oficial. El cambio de lenguaje ocurre en un contexto de mayor actividad militar china cerca de la isla. El Ministerio de Defensa de Taiwán reportó la presencia de 24 aviones de combate y buques de guerra chinos en maniobras de patrullaje cerca de sus costas. Mientras tanto, la Armada de Estados Unidos realizó su primer tránsito por el estrecho de Taiwán desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, y un buque de guerra canadiense también cruzó la zona, según confirmó el gobierno taiwanés. Es momento de separarnos por unos instantes. Volvemos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Les comentamos que un informe exclusivo del Wall Street Journal revela la existencia del Departamento de Tareas Especiales, una unidad secreta rusa de inteligencia responsable de ataques encubiertos contra Occidente. Formada en el 2023, la unidad ha llevado a cabo operaciones como asesinatos y sabotajes aéreos, además de estar vinculada con el grupo Wagner en África y el envío de tecnología militar a Irán. Un informe exclusivo del Wall Street Journal revela la existencia del Departamento de Tareas Especiales, SSD por sus siglas en ruso, una unidad secreta de inteligencia rusa dedicada a llevar a cabo ataques encubiertos contra Occidente. Esta división, que opera desde la sede de la inteligencia militar rusa en Moscú, ha estado detrás de intentos de asesinato, sabotajes e incluso un plan para colocar dispositivos incendiarios en aviones comerciales. El Departamento de Tareas Especiales fue creado en el 2023 en respuesta al apoyo occidental a Ucrania y está integrado por veteranos de las operaciones clandestinas más audaces de Rusia en los últimos años. Según fuentes de inteligencia de Estados Unidos y Europa citadas en el informe, la unidad ha asumido tareas anteriormente en manos del FSB y ha absorbido a la infame Unidad 29155, responsable del envenenamiento del ex espía Sergei Skripal en el Reino Unido en el 2018. Los líderes de esta unidad son el general coronel Andrei Averianov y su adjunto, el teniente general Iván Kasianenko, quien supervisa operaciones encubiertas en Europa y ha tomado el control de las actividades del grupo Wagner en África. Occidente también vincula a Kasianenko con el reciente traslado de tecnología militar rusa a Irán, nación que suministra drones y misiles a Moscú en su guerra contra Ucrania. El informe señala que el Departamento de Tareas Especiales ha dirigido operaciones como el intento de asesinato del CEO de una empresa armamentística alemana, el incendio de una fábrica de armas en Berlín y el envío de explosivos ocultos en paquetes de DHL que, de haber detonado en pleno vuelo, habrían provocado desastres aéreos. Estas actividades han llevado a que Estados Unidos y la Unión Europea sancionen a la unidad por ataques, asesinatos y ciberataques en Europa y otras regiones.
Funcionarios de seguridad occidentales advierten que esta estrategia agresiva de Rusia forma parte de su visión de un conflicto con el occidente colectivo. Si bien las actividades del Departamento de Tareas Especiales se han reducido en los últimos meses, el informe sugiere que Moscú podría estar buscando espacio diplomático para futuras negociaciones con la administración Trump. Así llegamos al final en esta edición de Informe Diario. Para más información pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVLESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Nos encontramos en una próxima edición. Permiso.